buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Ayer entrevistamos a Gustavo Aguirre, médico anestesiólogo de Los Cabos, Baja California, quien está enfrentando una investigación por parte de la Fiscalía General de la República por el delito contra la salud en su modalidad de transportación. A él se le señala de haber recibido y comprado fentanilo líquido para uso médico en una farmacia en Guadalajara a través de una receta médica que él mismo señala tiene los permisos de COFEPRIS para poder expedir, y a través de estas recetas poder tener este medicamento sumamente controlado. Está en los parámetros de los medicamentos controlados tipo A, y que solamente algunos médicos que llenan ciertos requisitos pueden tenerlos. Él dice: tengo 200 recetas que me dio hace poco más de 2 años COFEPRIS. No sé de dónde ahora la Fiscalía o una fiscal en particular de la delegación en Baja California Sur me está acusando de no tener los permisos para poder comprar este tipo de medicamentos. Bueno, además de que negó cualquier responsabilidad en la comisión de algún delito, hizo una acusación fuerte, dijo que había sido extorsionado. Y bueno, agradecemos a Germán Castillo, que es el responsable de la Fiscalía, de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, el haber estado atento a nuestro programa de ayer, a lo que dijo el doctor Gustavo Aguirre, y queríamos hacerle las preguntas. Gracias por estar aquí, Germán. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. En función de lo que nos dijo ayer, tanto el señor Gustavo Aguirre como su abogado. Y comenzando por lo básico, la acusación, el por qué se hizo este seguimiento del caso, el por qué se dio el cateo y cuál es el punto, en qué punto se encuentra este proceso. Muchas gracias por la Germán. oportunidad. Sin duda que para nosotros es un asunto cotidiano. La Secretaría de Marina detecta en Pichilingue un paquete que provenía de Jalisco con, al parecer, narcótico. Nos da el aviso y conforme a derecho se inicia la investigación, y desde luego que se da seguimiento al paquete, se ubica el inmueble donde llega el paquete, y un juez federal nos autoriza el cateo de ese inmueble. En base a eso se realiza el cateo, que nosotros sostenemos se hizo conforme a derecho, y se encuentran 4 sustancias: fentanilo, efedrina, morfina y tetrahidrocannabidol. Digamos que es algo, un derivado de lo que conocemos comúnmente como marihuana. Obviamente por eso es que se hace el aseguramiento de las sustancias. La ley permite que se asegure el inmueble donde están estas sustancias, y pues se ha seguido una investigación donde COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, nos ha informado oficialmente que el señor anestesiólogo no tiene autorización para adquirir esos productos, y por supuesto, sobre todo, no tiene autorización para el almacenamiento de esas sustancias prohibidas en su domicilio. Y por eso es que el Ministerio Público, después de hacer todas las diligencias necesarias y donde se le ha permitido al señor anestesiólogo y a su defensa, que por cierto lleva 3 defensores, que tengan inclusive copias de lo que él ha solicitado, de la carpeta de investigación, ha aportado los documentos en copias simples que él considera, y sin embargo, de acuerdo a derecho, el Ministerio Público ha solicitado la audiencia inicial ante el juez de control en Baja California Sur, que está por celebrarse. Encontraron, dice, 4 sustancias. ¿En qué cantidades? ¿En qué fue lo que encontraron? Porque ayer el doctor nos decía que en el caso del producto del fentanilo líquido era un pedido del orden de 2,000 pesos. Encontraron una gran cantidad de sustancias, encontraron 5 cajas, 7 cajas. Kilos, ¿Qué encontraron? Gramos. Claro, miren, sí. En este tipo de delitos el tema es el riesgo a la salud, no es tanto la cuantía, no es un delito patrimonial que sea importante la cuantía. Sin embargo, efectivamente se aseguraron 27 ampolletas de fentanilo,
una ampolleta de morfina, ampolleta de efedrina, una ampolleta de morfina, una de efedrina. Pero ¿y de marihuana? Eso es delito. Un frasco que es líquido. Aquí lo importante es el riesgo a la salud y sobre todo que está prohibido manejar las sustancias de la manera que esta persona lo está haciendo. Toda vez que, por ejemplo, tenemos un informe oficial del hospital donde él generalmente presta sus servicios, donde dicen, sí, él los presta servicios externamente, pero siempre que viene a una operación nosotros le proveemos el medicamento, en este caso el narcótico. Entonces, no tendría razón de ser de que él tuviera en su domicilio estas sustancias, máxime que, como ya se ha dicho aquí inclusive, si tuviese un permiso de COFEPRIS, que la COFEPRIS lo ha negado, él simplemente expediría la receta, el producto lo tendría el paciente, no el médico, y se utilizaría en los términos legales. En consecuencia, no hay justificación para que él tenga en su domicilio esas sustancias y en la cantidad. Pareciera poco las ampolletas de fentanilo, pero ustedes saben que 2 miligramos es suficiente para privar de la vida a una persona. Pero estamos hablando del contenido y su presentación líquida, que es diferente incluso el contenido de las sales a lo que ustedes conocen como la pastilla del fentanilo, que sí efectivamente puede costar la vida de quien la consume. Estamos hablando de 2 dimensiones diferentes, fiscal. Claro, estoy de acuerdo. O sea, no una ampolleta, incluso un 0.5 gramos es lo que está manejando según la compra. Es un contenido muy distinto y la afectación a la salud es totalmente distinto. Es un analgésico y se acompaña, si es un psicotrópico, si es un narcótico, pero se utiliza sobre todo como una anestesia y acompañando ciertas anestesias en tratamiento del dolor y también en ciertas intervenciones quirúrgicas. Estamos hablando de dimensiones diferentes y es aquí donde justamente el anestesiólogo alega de que COFEPRIS hace 2 años le dio un recetario y para tener este recetario le envía no solamente las recetas foliadas que él puede hacer uso de manera electrónica, sino que cuentan con código QR y un código de barras. Incluso nos mostró, sacamos anoche y ayer también lo mostramos, una de estas contestaciones que da la COFEPRIS al médico notificándole justamente este medicamento que ustedes siguieron en este decomiso. Germán. Tienen este comprobante, este correo electrónico de COFEPRIS. ¿Que hay ahí un asunto de corrupción en COFEPRIS o falsificación de recetas del doctor? Pues precisamente es lo que se sigue investigando. Nosotros tenemos aquí un documento de COFEPRIS del 4 de julio, donde a pregunta expresa del Ministerio Público nos dice que esta persona no tiene autorización para prescribir medicamentos controlados. Pero reitero, más allá de eso, que a mí me parece muy importante que la autoridad federal diga que no tiene autorización, la normatividad establece que, suponiendo que tuviera autorización, que no lo ha establecido la persona, no puede manejar los medicamentos controlados. Se como puede lo está recetar, haciendo. pero no puede... No puede tenerlos en posesión en su domicilio, porque en todo caso, lo único que puede, los únicos que pueden suministrar este tipo de narcóticos con autorización serían precisamente las farmacias, las boticas, etcétera, que la ley lo establece. Él nos dijo ayer que estaba siendo muy difícil conseguir estas sustancias. Puede ser eso. Para eso tratamiento de cáncer, de los dolores, los padecimientos de cáncer, y por eso estaba no solo él, sino otros doctores tomando esa decisión, hacerse de los productos. No lo sé porque no es mi competencia eso, pero lo que sí sabemos es que la propia COFEPRIS pues ha estado dando las autorizaciones correspondientes. No hay una denuncia, digamos, que nos diga que hay un problema en ese sentido. Y por el otro lado, insisto, el tema es que no puede ser que un médico expida recetas, inclusive para sus propios familiares, con tal de tener él en posesión los narcóticos, los anestésicos, y pues les dé el uso que él considere, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, entiendo que él señala que en un correo, que habrá que ver su autenticidad, que supuestamente una paciente de Sinaloa, y bueno, pues no hay registro de que esa paciente haya sido atendida en el hospital en que normalmente él
opera. Tenemos que hacer una pausa y continuamos. Estamos conversando con Germán Castillo, fiscal de control regional de la Fiscalía General de la República, caso el anestesiólogo de Baja California Sur. Volvemos. Continuamos esta conversación con Germán Castillo. Es el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República sobre el caso, la acusación que hay en contra de, pues por lo pronto, de un anestesiólogo de Los Cabos, Baja California Sur, el anestesiólogo Gustavo Aguirre. El fiscal Germán Castillo nos detalló cómo iniciaron esta investigación. Surgió desde la Marina, cómo detectaron este cargamento, cómo consiguieron vía un juez federal la autorización para hacer un cateo. Encontraron la cantidad de sustancias que encontraron en el domicilio del doctor Aguirre. Nos ha además subrayado que el doctor no tiene la autorización federal, la autorización de la COFEPRIS, no solo para prescribir, sino mucho menos para poseer estas sustancias. Y creo que en eso nos quedamos, fiscal, en eso nos quedamos, Miriam. Así es. Y quisiera preguntarle, en el ámbito de las responsabilidades fiscal, usted habla de que el médico se está investigando si falsificó estas recetas médicas, poniendo un QR que solamente tiene o puede otorgar COFEPRIS. Y aquí le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de la farmacia que en todo caso vendió al médico con una supuesta receta falsa este medicamento, efedrina líquida, la de Guadalajara, la de Zapopan? ¿Y cuál sería la responsabilidad de la empresa de paquetería que se presta al traslado de estas sustancias? Porque además era fácil identificar, traía pegada en la caja, que así es como lo descubren los elementos de la Marina, pues traía pegada la receta médica, señalando que en esa caja que decía frágil había 27 ampolletas de fentanilo médico. ¿Cuál es la responsabilidad? Claro. Bueno, evidentemente estamos investigando, sí se está investigando también toda esa parte de los hechos, tanto en Zapopan, desde luego, como de la empresa de paquetería, pero en este momento todavía no le podría yo dar conclusiones. Por supuesto que se está investigando. También la farmacia y a la empresa de mensajería. Digamos, todo el evento se está investigando. Todo el evento. ¿Para qué entonces querría tener un doctor, el que fuera, una cantidad así de sustancias? Bueno, ¿para qué? ¿Para especular? ¿Para guardarlas? ¿Para luego vendérselas más caras a los hospitales? ¿Para presentarse con sus sustancias a hacer su trabajo? Porque estas no es una cantidad para generar todo un negocio de distribución de sustancias indebidas. Bien, bueno, el propósito, evidentemente nosotros lo estamos infiriendo de las pruebas que existen. Sí. De entrada es un propósito de suministro, ¿no? Se presume que él las suministra a las personas. El problema es que lo hace... Él no las debería tener. Correcto. Él no las debería tener y se presume que las tiene para suministrarlas. Sí, pero fuera del marco jurídico. ¿Suministrarlas en dónde? Personas, ¿no? Personas, supongo. No, sí. Especulativamente hay un mercado. Hay un mercado, inclusive, de personas nacionales y extranjeras que van a estos estados conocidos, que es el noroeste del país, donde les suministran este tipo de medicamentos, y así empezó en Estados Unidos, desviando el fentanil para uso médico. Así empezó las adicciones, así lamentablemente se empezó a dar, y ahora vemos el problema que tiene Estados Unidos. Entonces el delito contra la salud es un delito de riesgo, no se requiere acreditar el daño. Basta con que haya riesgo de afectar la salud para que se dé el delito. Entonces, nuestro deber es hacer esto. Y no es un caso aislado que la Fiscalía esté queriendo crear un tema de fentanilo. No, nosotros tenemos más de 400 asuntos judicializados de temas de fentanilo. En la Fiscalía de Control Regional, aparte de otros. ¿No repite el número? 400, más de 400 carpetas judicializadas por asuntos de fentanilo. Pero asuntos de fentanilo que tienen que ver más bien con el tráfico de México a Estados Unidos. Bueno, o la posesión de sustancias, de pastillas, polvo líquido de fentanilo ilegalmente. En territorio mexicano. Claro.
Porque nosotros entendíamos que digamos, la red de fentanilo era por aquí. Estados Unidos dice que aquí se produce y además se lleva a Estados Unidos, pero bueno, aquí se recibía el fentanilo y se llevaba a Estados Unidos, no que se quedara en México para que vinieran los estadounidenses a ponerse un cóctel de efedrina, THC, morfina y fentanilo. Bueno, basta ver las redes sociales para entender que sí existe eso. ¿Qué redes sociales? En general, redes sociales, uno ve cómo efectivamente hay un turismo médico, entre comillas. Turismo médico. Y que incluye la aplicación de cócteles de narcóticos. Turismo médico que viene a atenderse dolores. De Estados Unidos a México, por ejemplo. Sí. Y lamentablemente sí, ya en las zonas fronterizas ya empieza a haber consumo de fentanilo. ¿De fentanilo líquido? Sí, de pastillas sobre todo. Y ese incluso lo hemos documentado nosotros, trabajos de Humberto Parget, sobre todo en Tijuana, ¿no? Sobre todo en Tijuana. Prioritariamente, no exclusivamente, también de líquido. Entonces, también de líquido, no solo pastillas. Fiscal, entonces ustedes, por lo que nos dicen, tienen indicios de que el médico Gustavo Aguirre utiliza estas sustancias, digamos, no para uso médico, sino para recreativo, para personas que vienen del extranjero. No lo podría decir en este momento. No lo podría decir en este momento. Recordemos que para llevar el asunto ante un juez lo que basta es indicios razonables, en este caso de una posesión con fines de suministro o una posesión simple, incluso con eso podemos llevar el asunto ante un juez y el juez será el que nos diga si la Fiscalía tiene elementos suficientes o no. No hay ningún interés en afectar ni a este médico ni a ningún otro médico. La Fiscalía, por supuesto, respeta la actividad médica, pero pues es nuestro deber llevar ante un juez este caso. Además, no se le está llevando detenido, ha tenido todo el derecho de defensa. Desde luego se le presume inocente, pero no es por la suspensión. La verdad es que la suspensión, inclusive si entramos a ese punto, ni siquiera es aplicable porque es contra una posible orden de aprehensión, no existe orden de aprehensión. Entonces, simplemente... Hay una audiencia la próxima semana. Exactamente. Nos decían ayer, por cierto, ellos que no han sido notificados hasta anoche. Eso depende del Centro de Justicia, no de nosotros. El Centro de Justicia es el que le notifica a la audiencia, pero digo, ya es público, él lo sabe. Él ha tenido el acceso a la carpeta con sus abogados. Si él aduce alguna irregularidad en la actuación de servidores públicos, ya está iniciada una carpeta de investigación en la Fiscalía de Asuntos Internos. Ellos están investigando el actuar del personal. Somos transparentes, actuamos conforme a derecho. No hay ningún interés de afectar a una persona sin que haya causa legal. Y él tendrá todo el derecho de defenderse en la audiencia inicial. Entonces, en síntesis, para sintetizar, el doctor, el anestesiólogo Gustavo Aguirre, no tenía el permiso federal, el permiso de la COFEPRIS, para adquirir esos medicamentos. Mucho menos para suministrarlos y mucho menos, por lo que nos ha dicho, para tenerlos... ¿Cómo es resguardado? Así es, almacenarlos. Para eso se requiere una licencia específica. Y por eso la acción de la Fiscalía General de la República. Exacto. Y no podría tener esa licencia porque es un domicilio. No es farmacia, no es botica. No podría tenerlas en su casa. No, definitivamente no. Ese es el punto, ese es el tema. Ese es, digamos, es la línea el argumento de trabajo de la Fiscalía General de la República. Y el riesgo que implica a la salud pública el que se manejen de esa manera este tipo de narcóticos. Okay. Oiga, fiscal, me quedo con la duda, de las 400 carpetas o investigaciones que están abiertas por fentanilo, ¿cuántas tienen que ver con personal médico? Pocas. ¿Cómo cuántas? No traigo el dato, pero son pocas. ¿El mínimo, menos del 10%? Yo creo que sí. No es lo común, no es lo dominante. No es lo dominante y no es que la Fiscalía esté buscando investigar a los médicos, para nada. No hay ninguna intención en ese sentido. ¿Vio la protesta del viernes? Sí, claro. Es entendible porque piensan que hay un interés, porque así lo ha manejado esta persona y su abogado, de que hay interés de afectar a la comunidad médica. Totalmente falso. Bueno, se movilizaron en varias ciudades, todas ciudades del norte del país, por cierto. Sí, casualmente donde hay, digamos, mucho movimiento de fentanilo. Fiscal, esta carpeta de investigación que se habla por este soborno o solicitud de soborno que dice el abogado Gustavo Aguirre, ¿cuántas personas están investigando?
¿Cuándo ¿Cuál es la dijo cadena? que le pidieron? Cuando le pidieron, que dice que ya sabe. Primero 200,000 pesos y y luego a 600,000. Claro. La investigación es de los hechos, no es de personas. Una investigación lo que busca esclarecer son hechos. Después viene como consecuencia que personas tienen alguna participación. Entonces no podríamos decir ahorita que es contra una, dos o tres personas. ¿Cuándo se abrió esta carpeta de investigación? Tan luego se conoció la denuncia pública que hace la persona. ¿Ayer? ¿O antes? No, desde antes. El viernes. Desde antes, ya lo había dicho. Ya. Lo de la extorsión. 600,000 pesos. Bueno, hacemos una pausa y al regresar concluimos esta conversación con el fiscal Germán Castillo. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por los comentarios. Volvemos y concluimos esta conversación. 8:35. Gracias a Germán Castillo, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, por haber estado con nosotros aquí esta mañana, por responder a las preguntas. Nos quedan todavía una o dos preguntas. ¿Cuál es entonces la acusación o por qué se está llevando a cabo esta acción por parte de la Fiscalía General de la República en contra del doctor Gustavo Aguirre? ¿Y cuál podría ser la pena si el juez valida todo el proceso? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Es una falta menor o va a recibir las sanciones de un narcotraficante? Bueno, ¿por qué se está investigando? Porque así procede conforme a derecho, hay mandato constitucional y legal, existen los elementos probatorios suficientes para solicitarle al juez una audiencia inicial. Sí. Y pues evidentemente será hasta el momento de la audiencia donde el Ministerio Público defina cuál es la clasificación jurídica de los hechos que se le atribuyen al señor, y será el juez el que determine si hay elementos suficientes para que se le vincule a proceso o no a esta persona. En consecuencia, la pena será dependiendo de la clasificación jurídica que se dé. Por supuesto que no será una pena igual a la de personas que se dedican ya totalmente de manera ilegal al tráfico de drogas. Aquí no se vería, por ejemplo, delincuencia organizada. Por supuesto que no. No estaríamos Es la hablando, acción de un doctor. es un doctor que pues lamentablemente está haciendo un uso indebido de este tipo de sustancias y una posesión indebida. Y en esos términos será señalada la conducta ante el juez, y reitero, él tendrá todo el derecho de defenderse. Hoy se le presume inocente y simplemente nosotros estamos actuando conforme a derecho, igual que en muchos otros casos. Fiscal, si fuera la clasificación, posesión con fines de suministro, ¿cuál es la pena para este delito? Bueno, la pena, digamos, básica es 10 años. Por supuesto que ahorita no podemos hablar de ese asunto. Primero necesitaríamos que un juez lo vincule a proceso, que se lleve el proceso. Hay muchas salidas alternas que en su momento se podrían explorar, pero evidentemente los delitos contra la salud tienen penas altas porque el riesgo de afectación a la salud pública con este tipo de sustancias, que no es como la marihuana, es totalmente diferente, pues evidentemente implica penas altas. Y así lo ha definido, efedrina, morfina. Y así lo ha definido el legislador, no es que nosotros querramos imponer esas penas. Entonces podría ir hasta 10 años a la cárcel. Falta juez que se vincule a proceso, que se lleve a cabo el juicio, pero podrían ser más de 10 años, según nuestro Código Penal. Y pues en realidad lo que faltará es que, pues insisto, el Ministerio Público acredite. Nosotros en este momento tenemos indicios razonables, que es lo que el Código de Procedimientos Penales establece para ir ante un juez. Y yo creo que para que no haya dimes y diretes, lo mejor es que la situación jurídica se resuelva ante un juez. ¿Para qué dejarlo ante el Ministerio Público? Que sea un juez el que lo resuelva. ¿De qué tamaño para la Fiscalía General de la República, que probablemente no sea su área, es este mercado del cual nos habló hace unos momentos, que se estaría dando en la frontera norte de México? Que me quedé con la impresión que son estadounidenses, no los que vemos en las calles de San Diego, de Filadelfia, víctimas o drogados por fentanilo. Supongo que son estadounidenses de una mayor capacidad económica que vienen a México, supongo, a drogarse con supervisión médica. Un turismo, no sé cómo lo tenemos que llamar. Médico, bueno, más allá de cómo se le denomine, sí, pero lo ¿de qué cierto tamaño, es que de sí qué tamaño existe. es? Está creciendo, es muy pequeño, está en ciernes, ya se expandió.
Lo cierto es que existe, es como el tema que ha pasado en los hospitales de la frontera, como en Tamaulipas, donde lamentablemente pues pasan los norteamericanos a atenderse de diferentes especialidades médicas, y bueno, no es la excepción el tema del suministro de cócteles, pues para que de alguna manera ellos tengan sus experiencias, y pues evidentemente ahí hay un alto riesgo de afectación a la salud. O sea, vienen a drogarse con supervisión médica. Eso es lo que se ha estado viendo. ¿Y está creciendo? Sí. Sí está creciendo. Sí, por malas prácticas. Entonces lo que tenemos que impedir son esas malas prácticas. Miriam. Fiscal, si se investiga y se comprobara que efectivamente el origen de esta acusación contra el médico anestesiólogo tiene que ver con el no pago de un soborno que le estaban solicitando, ¿qué pasa con la investigación? ¿O esto no la limita porque ustedes ya comprobaron que en COFEPRIS no hay permisos? Bien, nosotros respetamos el dicho de si la fuera persona. El caso. Hasta ahorita él mismo no ha aportado ninguna prueba, simplemente un dicho de terceras personas que le han dicho a él, que eso es el primer punto, ¿no? A él le han dicho. Entonces, por supuesto que en un primer momento se lo dijeron directamente a él, cuando le pidieron 200,000 pero pesos no, pero él no refiere que sea el agente del Ministerio Público, él dijo que terceras personas. Es una de las agentes que participaron en el cateo. Puede ser. Aquí lo importante es que una investigación no depende de una persona. Una investigación, y más de esta naturaleza, interviene la Policía Federal Ministerial, los servicios periciales, el área de análisis de información, interviene desde luego COFEPRIS, etcétera. Es muy difícil que una persona pueda decir, le doy carpetazo al asunto. ¿Por qué? Porque no es como en el sistema tradicional, donde había un acta de averiguación previa, donde el MP hacía todo. Acá cada parte, digamos, aporta su investigación. Entonces es muy difícil que un fiscal pueda determinar el sentido porque él no hace la investigación. Entonces, por supuesto, ¿qué pasaría si se acredita? Se sancionaría conforme a derecho a quienes hayan participado, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino penal. El tema es que se acredite. Pues va a ser muy difícil. Ayer se lo preguntábamos tanto al doctor como a su abogado, pues será palabra contra palabra. El abogado dijo que había métodos psicológicas, pero a fin de cuentas es palabra contra palabra, difícil de probar. De todas maneras lo invitamos al señor a que asista a la Fiscalía de Asuntos Internos, a él y su abogado, para que él aporte la información que considere. La investigación está abierta. Pues lo tendrán que notificar, sabemos que no es asunto suyo, porque la audiencia va a tener lugar dentro de 8 días, el día 8. Dentro de 8 días decían estar notificados. Sabe muy bien, ha estado con nosotros en otras ocasiones, usted entiende perfectamente bien la función de la Fiscalía y la percepción que generan ciertas acciones de la Fiscalía. La percepción en este caso, al día de hoy, parecería toda la fuerza del Estado en contra de un anestesiólogo. No es así. Es la percepción. Cuando vemos... Todos los días vemos casos. Ayer veíamos, y no es su área, ayer veíamos un video del Cártel Jalisco Nueva Generación haciendo ostentación de armas, de actividad, y aquí la percepción que creo que se está generando es toda la fuerza del Estado en contra de un doctor. Percepción fiscal. Definitivamente no es así, para nosotros es un asunto de rutina, en realidad ha cobrado relevancia por precisamente las protestas y las apariciones mediáticas de esta persona. Para nosotros en realidad era un asunto cotidiano, y pues por supuesto que la idea es que se lleve un debido proceso y pues que se resuelva lo que proceda en la sede judicial. Muchas gracias Germán. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Ocasión que está con nosotros, siempre en temas muy controvertidos. Y bueno, pues entonces lo que sigue es una audiencia dentro de 8 días. El 8 de agosto. Allá en Cabo San Lucas. Puede celebrarse o diferirse. Pero ustedes están firmes a que se celebre. Sí, nosotros estamos listos para ¿Alcanzarán a tener todos los datos de prueba, los elementos de prueba para llegar, los elementales, sí, lo que para hacer para la audiencia inicial? Nosotros estamos ciertos de que sí. Y es una investigación en curso. Pero la defensa puede pedir el diferimiento, el imputado puede pedir el diferimiento. Pues sí, pero no hay intención de detenerlo, no hay orden de aprehensión. No. ¿Cuál es el estatus? Legalmente, ¿cuál es el estatus del médico? Se llama imputado al investigado. Es imputado. Sí.
Se va a reconfigurar el delito en la acusación ya ante el juez, en la audiencia inicial. Se cambiará transportación por posesión. Es probable, es probable. Bueno. Okay. Pues muchas gracias a Germán Castillo, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República. Gracias por la información. Gracias a ustedes. Y seguramente, pues, todo lo que acaba de decir fue escuchado, no solo en Cabo San Lucas, no solo por el doctor, por su abogado, sino probablemente por varios de los doctores que el viernes, ¿en qué fue? ¿4 o 5 ciudades? 4 ciudades, Sonora, en Culiacán, en fin, en 4 o 5 ciudades del país salieron a movilizarse. Es muy probable que todo, palabra por palabra, lo que haya dicho, haya sido escuchada ya. Muchas gracias por la información. Gracias. Es nuestro deber hacer rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias a Germán Castillo. Gracias, Miriam. Y gracias por sus comentarios. Tema controvertido. Escuchamos ayer con amplitud al acusado. Hoy escuchamos a la autoridad que investiga el caso. Seguiremos atentos al tema. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Y también